funcionarios de CONICET, bienvenidos a esta conferencia de prensa. Efectivamente, tal y como lo explicaba el vicepresidente Luis Fabio, durante las últimas conferencias de prensa hemos estado presentando y hemos dado mucho énfasis a las reclamaciones totales de la banca, pero puntualizando aquellas que tienen un origen en un presunto fraude. En esta ocasión presentamos la otra parte, las que no tienen origen en un presunto fraude y por consiguiente son reclamaciones que se generan por movimientos y operaciones en la banca, de tal manera que si en las que tienen su origen en un presunto fraude pudiésemos pensar que no hay una participación o no hay un error o una responsabilidad directa del banco, en estos movimientos de la banca que afectan el patrimonio de los usuarios, sí hay una relación o una responsabilidad directa del banco. Y esto es lo que veremos a través de las siguientes láminas, donde detallamos el origen de estas reclamaciones y ustedes van a ver que en muchos de los casos estas reclamaciones son procedentes, lo que quiere decir que el usuario tenía la razón. Y es importante y queremos hacer énfasis, porque bueno, son una parte, o más bien, estas resoluciones favorables son a los usuarios que reclaman. Pero ¿cuántos usuarios, por no, por ejemplo, revisar su estado de cuenta o revisarlo con detalle, simplemente no reclaman que le hayan cobrado una anualidad o que le hayan cobrado 2 veces una domiciliación de un pago, o por ejemplo que le hayan cobrado una comisión o algún interés moratorio, y no se dan cuenta y por tanto no reclaman, y finalmente esta reclamación pues queda en el olvido, no se lleva a cabo. Por eso uno de los mensajes y una de las conclusiones o recomendaciones que vamos a hacer o que estamos haciendo a partir de este estudio es recalcar que los usuarios revisen muy bien sus estados de cuenta, revisen muy bien los cargos que tienen, ya sea en su tarjeta de crédito, en su estado de cuenta de su cuenta de depósito, porque como ustedes van a ver, hay cargos que en su mayoría son procedentes ante una reclamación y que significan pues mucho dinero para los usuarios, dinero que no tendrían que haber pagado. Entonces empezamos con la primera lámina y con estas pues vamos a llamarle premisas. Los movimientos operativos que realiza la banca MOB afectan más al usuario en comparación con un fraude. En las reclamaciones por movimientos operativos de la banca, el porcentaje favorable y de abono al usuario es menor al que se muestra en un fraude. El mayor problema son los movimientos centralizados que realiza el banco, es decir, los cobros al usuario por sistema. La operación de los ATM de la banca también afecta considerablemente el patrimonio de los usuarios, y en 2016 casi, y debo hacer la precisión de que son cifras enero-septiembre de 2016, cerca de 1 millón de personas fueron afectadas por este tipo de movimientos. Así empezamos. De los 5.35 millones de reclamaciones registradas durante el periodo de enero-septiembre, como ya lo habíamos visto en conferencias de prensa anteriores, 3.9 millones se derivan de un posible fraude y no necesariamente son imputables a un banco. Esto representa el 73% de las reclamaciones totales. Sin embargo, 1.43 millones se derivan de movimientos y operaciones de la banca y son principalmente imputables al banco. Representan el 27%. Si nosotros vemos una serie histórica enero-septiembre, nos vamos a dar cuenta cómo han evolucionado ambos tipos de reclamaciones. Vemos que en 2016 fueron el 73% de las reclamaciones totales tuvieron su origen en un posible fraude y 1.43 millones, es decir, el 27% en un movimiento operativo de la banca.
Ahora, ¿cómo ha venido evolucionando? Pues ahí vemos que entre 2011 y 2012 mostraron un crecimiento del 2%, entre 2014 o 2013 y 2014 un crecimiento del 6%, y durante el 2016 mostraron un crecimiento de 28%, es decir, 313,000 reclamaciones más por un movimiento originado por la banca, es decir, más allá de un presunto fraude. Lo que nos lleva a analizar qué sucede y cuál es la naturaleza de estas reclamaciones. 58 de cada 100 reclamaciones se derivaron por movimientos centralizados del banco. ¿Cuáles son o qué pueden ser? ¿Y cuánto se reclamó? Aunque lo vamos a ver más adelante, estos movimientos centralizados por el banco generaron reclamaciones aproximadamente por 2.063 millones de pesos. Si nosotros revisamos, movimientos generados por el banco fueron 836,240 reclamaciones. En cajeros automáticos, 313,670 reclamaciones. Es decir, de las 313,000 que veíamos que se habían incrementado durante el periodo de enero-septiembre de 2016, 178,000, es decir, más de la mitad, fue por algún movimiento generado por el banco. Fueron 25,000 más de reclamaciones en cajeros automáticos, principalmente porque no entrega la cantidad solicitada. Fueron 41,000 reclamaciones más de servicio de adquirencia. ¿Qué quiere decir esto? Algún reclamo del comercio por el uso de la TPV. 48,000 más reclamaciones que tuvieron que ver con la banca remota, para sumar un total de 1.4 millones de reclamaciones. Ahora, ¿cómo se integran estas reclamaciones? Sobre todo aquellas de movimientos generados por el banco, es decir, las 836,000 que veíamos en el cuadro anterior. 414,946 reclamaciones se derivaron por comisiones no reconocidas por el usuario. Esto es importante porque por comisiones no reconocidas por el usuario, las reclamaciones ascendieron casi a 1,000 millones de pesos, 956 millones para ser exactos, con un promedio de reclamación de 2,303 reclamaciones, y casi la mayoría de estas reclamaciones fueron por anualidades de tarjeta de crédito. Esto es importante porque, de acuerdo con información de la CNBV, durante 2016 los ingresos de la banca por anualidades de tarjeta de crédito ascendieron a 16,902 millones de pesos. Es decir, y para que quede claro, un movimiento generado por el banco se compone o incluye cargos por comisiones, cargos por anualidades de manejo de cuenta, cargos por intereses moratorios, entre otros. Le sigue en importancia las domiciliaciones mal aplicadas. ¿Qué quiere decir esto? Que domicilié un pago y me lo hicieron 2 veces, o en lugar de cargarme la mensualidad o la anualidad referida, pues la cargaron por un poco más o más dinero. En suma, estas reclamaciones enero-septiembre ascendieron a 265,471 y tuvieron un promedio de reclamación de 1,009 pesos al reclamarse 268 millones de pesos. Con respecto a las operaciones en cajeros automáticos, de las 313,670 reclamaciones, 3/4 partes de estas reclamaciones fueron o son por la no entrega de la cantidad solicitada. 234,062 reclamaciones que se derivaron en cajeros fue porque no entregó el cajero la cantidad solicitada. Ahorita más adelante vamos a ver el ejemplo. 52,841 por pagos o depósitos no acreditados, y esto es cuando llegamos al cajero a hacer un pago o depositamos a través de este cajero automático.
20.562 por cobros de comisión en la disposición de efectivo, y así sucesivamente. Pero entre depósitos o pagos no acreditados y en las veces que el cajero no entrega la cantidad solicitada, pues tenemos casi el 92% de las 313.670 reclamaciones. Todavía más detallado lo vemos en la siguiente lámina, es decir, por ejemplo, pago automático mal aplicado, total o permanente, es decir, las domiciliaciones, 265.494 reclamaciones. No entrega la cantidad solicitada del cajero, 239.015 reclamaciones. Cobro no reconocido por comisión de manejo de cuenta, 220.670 reclamaciones. Cobro no reconocido por otras comisiones, 196.968 reclamaciones, y así sucesivamente. Con respecto a los montos reclamados y abonados al usuario y la respuesta favorable. El monto reclamado por estos movimientos y operaciones o movimientos operativos de la banca al mes de enero-septiembre, durante los primeros 9 meses de 2016, fueron 6.449 millones de pesos. Hay que recordar que en 2016, en el periodo de enero-septiembre, el total de reclamaciones fue por 16.000 millones de pesos. Esto es que estos 6.500 millones de pesos representan pues más del 30% del total reclamado. Hay que recordar que también el monto reclamado por posibles fraudes fue de 9.550 millones de pesos, y entonces estos 6.500 millones obedecen fundamentalmente a movimientos y operaciones que lleva a cabo la banca. El incremento es bastante considerable al pasar de 3.730 millones de pesos en enero-septiembre de 2015 a 6.449 millones de pesos en enero-septiembre de 2016. Es decir, hay un incremento nominal o un incremento de casi 73%. Y el monto promedio reclamado pasó de 3.320 pesos a 4.490 pesos, lo que me parece que da un incremento del 35%. En suma fueron 2.700 millones de pesos más reclamados con respecto al enero-septiembre de 2015. Si vemos el siguiente cuadro, únicamente el 37% del monto reclamado es devuelto a los usuarios, cifra menor a la registrada en 2015, cuando fue 50%. Monto reclamado total, 6.449 millones de pesos. Este monto reclamado de asuntos concluidos es, ustedes saben, que el reporte R27 todavía en sus reclamaciones trae asuntos que no se han resuelto, por eso hacemos la distinción entre el reclamado total y los que ya se concluyeron. Y el monto abonado en efectivo o efectivamente fueron 2.146 millones de pesos, lo que representa un porcentaje de abono de 37%, aunque el porcentaje de respuesta favorable es del 69%. Esto desde ahorita nos induce a pensar que se declaran procedentes las reclamaciones pequeñas y no procedentes las reclamaciones pues más grandes. Aquí lo tenemos por banco, es decir, de los 6.449 millones de pesos de montos reclamados a través de estas 1.4 millones de reclamaciones, corresponden, por ejemplo, a Citibanamex 438.468, con un monto total reclamado de 1.809 millones de pesos, lo que nos da una reclamación promedio de 4.125 pesos. En el caso de Bancomer son 391.465 reclamaciones por 2.105 millones de pesos, lo que nos da una reclamación promedio de 5.377 pesos. Por canal se confirma que el movimiento generado por el banco es quien más reclamaciones tiene, 836.240 de este o de un total de 1.4 millones de reclamos,
Las reclamaciones del movimiento generado por el banco son 2.063 millones de pesos. Le sigue cajeros automáticos con 313.670 reclamaciones por 752 millones de pesos. Las reclamaciones, por ejemplo, en sucursales, que son 74.913, pero son por un monto de 1.400 millones de pesos, lo que nos da una reclamación promedio en sucursal por 18.668 pesos por reclamación. Esto nos llama la atención porque, bueno, finalmente no es a través de un cajero automático, no es a través de un servicio telefónico o de banca móvil, sino son reclamaciones que se dan en el proceso de llevar a cabo una operación de depósito, de disposición de efectivo, de pago de algún servicio en la sucursal del banco. Como vemos, el promedio de reclamación o el promedio por reclamación es muy alto, son 18.668 pesos, comparados, por ejemplo, con la reclamación promedio de un movimiento generado por el banco de 2.466 pesos o de un cajero automático de 2.397 pesos por reclamación. Esos montos promedio por reclamación no están en el cuadro, pero los pueden sacar dividiendo 2.063 millones entre 836.240 reclamaciones y así sucesivamente para calcular la reclamación promedio. Con respecto al monto abonado y a la respuesta favorable, aquí es donde nos damos cuenta, y es la importancia de revisar nuestros estados de cuenta y nuestros saldos que recibimos o que estemos al pendiente de nuestras operaciones. Por ejemplo, en el caso de cobro no reconocido de comisión por manejo de cuenta, tenemos 220.634 reclamos por un total de 166 millones de pesos, de los cuales a la fecha de procesamiento de este informe se habían concluido 164 millones de pesos reclamados. El monto abonado fue de 127 millones, lo que nos da un porcentaje de abono del 78%. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el 78%, que casi 8 de cada 10 usuarios que reclamaron tuvieron la razón. Es decir, efectivamente existió un error del banco. Como existió un error del banco, esta cantidad demandada o reclamada por el usuario fue abonada. Pero ¿cuántos no a lo mejor no revisaron su estado de cuenta y aceptaron este cargo, no lo reclamaron? Es decir, si lo hubiesen reclamado, pues sabemos que 8 de cada 10 usuarios, pues se les declaró procedente esta reclamación. Pero sin embargo, ustedes pueden ver el rubro de abajo, cobro no reconocido por otras comisiones. Fueron 194.312 reclamaciones por un monto total de 790 millones de pesos, de los cuales el porcentaje de abono fue de apenas el 7%, a pesar de que en el 58% de los casos la reclamación fue procedente. Esto vuelve a sugerir que se declararon procedentes las reclamaciones no cuantiosas, vamos a llamarle así, y las reclamaciones pues más cuantiosas se declararon improcedentes. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en el pago automático mal aplicado, que quiere decir domiciliaciones, 265.471 reclamaciones por un monto total de 268 millones de pesos, de los cuales el porcentaje de abono fue de 64%. Es decir, 6 de cada 10 usuarios obtuvieron un abono, no solamente una reclamación favorable, sino un abono de lo reclamado, lo cual vuelve a sugerir que quienes no consulten su estado de cuenta pues no pueden estar pendientes de este cobro por otras comisiones. Y si nos vamos por banco, por ejemplo, cobro no reconocido de comisión por manejo de cuenta, tuvieron los bancos 220.634 reclamaciones,
de las cuales por anualidad de tarjeta de crédito fueron 172.340. Vemos en la parte de abajo que el banco que más reclamaciones tuvo, digamos, por una anualidad o por el cobro de una anualidad en tarjeta de crédito fue Bancomer, 134.385 reclamaciones, por un monto total de 111 millones de pesos, de los cuales abonó 109 millones de pesos, es decir, el 98%. Algo pasó en Bancomer, que se cobraron anualidades que no debían de haberse cobrado, y quienes se dieron cuenta de esto y reclamaron, pues en su mayoría tuvieron una reclamación procedente. Pero vuelvo a señalar, ¿qué pasa con las personas que no revisaron su estado de cuenta o que no se percataron del cobro de esta anualidad y no llevaron a cabo esta reclamación? Y así lo tenemos por banco. Le sigue Santander con 21.024 reclamaciones, HSBC con 6.959, Banorte con 3.995. Nada más para tener una idea, los ingresos por anualidad de tarjeta de crédito en 2016 para Bancomer fueron de 3.697 millones de pesos, para Santander de 1.007 millones de pesos, para HSBC 1.217 millones de pesos, para Banorte 3.544 millones de pesos, para Citibanamex 4.933 millones de pesos, tan solo por concepto de anualidad de tarjeta de crédito. Por eso es importante, y reitero, que los usuarios revisen sus estados de cuenta y reclamen si no están de acuerdo con la anualidad que les están cobrando. De igual manera, tenemos el cobro no reconocido por otras comisiones, en donde se registraron 194.312 reclamaciones, de los cuales correspondieron a tarjeta de crédito 130.568, y de las cuales Citibanamex concentró 62.093 reclamaciones, algo así como el 45% de estas reclamaciones tan solo fueron absorbidas por Citi. Y vemos que el porcentaje de abono fue muy bajo, solamente 6%, es decir, de 198 millones de pesos reclamados, tan solo se abonaron 12 millones de pesos. No así, por ejemplo, en el caso de Santander, en donde de 14 millones de pesos reclamados fueron abonados 9 millones de pesos, es decir, el 68%, o en el caso de Bancomer, que de un monto reclamado de 13 millones de pesos se abonaron 11, es decir, el 90% de abono. ¿Qué sucede? De igual manera, algo pasó en Bancomer, que se cobraron algún tipo de comisiones que no estaban previstas o que no estaban en los contratos, y que Bancomer tuvo que haber devuelto estas comisiones. Pero una vez más, quien no revisó su estado de cuenta, pues no pudo haber llevado a cabo esta reclamación. De igual manera, en el caso de las domiciliaciones, vemos que la tarjeta de crédito tuvo el mayor número de reclamaciones, 198.163, de un total de 265.471 reclamaciones, y en donde Citibanamex absorbió 162.951 reclamaciones, es decir, el 82% de estas reclamaciones, y bonificó el 82% del monto reclamado. De 101 millones de pesos que le reclamaron, abonó 80 millones, es decir, el 82%. Igual, algo está pasando en Banamex, que en el área de domiciliaciones, que está generando tal cantidad de reclamaciones, por lo que volvemos a sugerir que los usuarios revisen cuidadosamente sus estados de cuenta y ver si en su caso les están haciendo el cargo que se debe de hacer por domiciliación.
De igual manera, en el caso de cobro no reconocido de intereses ordinarios y o moratorios, se observa que la tarjeta de crédito es la que concentra el mayor número de reclamaciones, 109.506 de 112.450 reclamos. Y el banco que concentró el mayor número de reclamaciones fue Bancomer, con 39.713, con un monto reclamado de 23 millones de pesos y un monto abonado de 17 millones de pesos, lo que quiere decir, o que lo que nos da un porcentaje de abono de 76%. Es decir, 7, casi 8 de cada 10 usuarios que reclamaron algún cobro no reconocido de intereses ordinarios o moratorios fueron u obtuvieron una respuesta favorable. Con respecto a los cajeros automáticos, que también mencionábamos al principio de la presentación, se tuvieron 313.670 reclamos. Estos reclamos, nada más vuelvo a hacer hincapié, no tienen nada que ver con tallado, no tienen nada que ver con posible fraude, no tienen nada que ver con un cambio de la tarjeta de crédito, sino aquí es simplemente llegué, metí mi tarjeta de crédito de débito, quise disponer y no me entregaron la cantidad solicitada. Existieron 234.062 reclamaciones por un monto de 540 millones de pesos, de los cuales se declararon procedentes o favorables el 73% en ambos casos, en el número de reclamaciones y en cuanto al porcentaje de dinero abonado al usuario. Si lo vemos por banco, de las 234.062 reclamaciones, Bancomer es el que tuvo más reclamaciones por no entrega de la cantidad solicitada. Vemos y se entiende que el producto con mayor reclamaciones es la tarjeta de débito. Esto sucede porque mayormente nosotros utilizamos nuestra tarjeta de débito cuando vamos a un cajero a disponer de efectivo. Rara vez lo hacemos con una tarjeta de crédito porque además es muy costoso. Entonces, de las 234.062 reclamaciones, 210.238 son a través del producto tarjeta de débito. Y el banco que tuvo más reclamaciones por este concepto fue Bancomer, con 44.131 reclamaciones y un monto reclamado de 140 millones de pesos, de los cuales se abonaron 88 millones, que representan el 63% de las reclamaciones. Le sigue Citibanamex con 40.799 reclamaciones y un monto reclamado de 90 millones de pesos, un monto abonado de 57 millones de pesos, lo que nos da un porcentaje de abono del 67%. En el caso de Santander, este porcentaje de abono fue de 81%, al igual que en Banorte. Llama la atención el caso de HSBC y de Banco del Bajío, con abonos o con porcentajes de abonos del 86% y del 93% respectivamente. Ahora, ¿qué ha sucedido? Y es un caso que tuvimos en Conducef la semana pasada. Acude un usuario a un cajero a retirar efectivo, ingresa su tarjeta, tecleó su NIP, le dispensó billetes de prueba, como lo vemos ahí, y además se los dispensó mal porque retiró 2,000 pesos y los billetes de prueba nada más sumaban 1,500 pesos. Y fue, además, había contestado el banco como no favorable. Por eso el usuario acudió a la Conducef y está en proceso de atención esta queja. Pero esta foto es, usted se puede ver ahí el recibito del cajero y los billetes. Son billetes que se utilizan de prueba en los cajeros automáticos, eso sí, unos con la denominación de 100 pesos y otros con la denominación de 50 pesos. Ese es el tipo un tipo de queja de cuando el cajero no siempre da billetes de la ilusión, da billetes normales, pero no los da en cuanto a la cantidad que se le solicita. Bueno.
pues sí, hemos tenido casos eventuales en donde se da un billete estafado. Bueno, ahora, ¿estos movimientos y operaciones que realiza la banca se pueden considerar como errores? Vamos a ver. Se podrían considerar errores de la banca aquellos asuntos donde su resolución fue favorable al usuario, es decir, 932,000 reclamaciones de los 1.4 millones. Entonces vamos a ver qué sucede con estas, o qué sucedió con estas 931,900 reclamaciones favorables al usuario. El monto reclamado por estas fue de 2.304 millones de pesos, es decir, un monto promedio por asunto de 2.473 pesos. Ahora, ¿qué sucede? Y representan el 70% aproximadamente de la reclamación. Se tuvo también 414,382 reclamaciones desfavorables al usuario, es decir, el 30%, más o menos, con un monto reclamado de 3.466 millones de pesos y un monto promedio por asunto de 8.365 pesos. Como ven ustedes, la diferencia entre el monto promedio reclamado de los sís al usuario, pues es mucho menor que el monto promedio reclamado por asunto de los nos al usuario, que son 8.365 pesos. Pareciera que el banco da procedentes las reclamaciones de bajo impacto o de bajo monto monetario, y no así las de alto monto monetario. En suma, durante el periodo de enero-septiembre, por estos movimientos operativos de la banca, fueron afectadas 964,000 personas, a los cuales se les dio respuesta favorable a 657,865. El banco rectificó y abonó la suma reclamada. A 304,565 personas el banco no rectificó. En trámite se encuentran asuntos de 44,849 personas. Y vamos a un ejemplo. De las 172,340 reclamaciones por cobro no reconocido en anualidad de tarjeta de crédito, a 145,143 el banco rectificó. El monto total fue por 121 millones de pesos y el monto promedio por asunto fue de 831 millones de pesos. Sin embargo, a 26,206 no rectificó. El monto total fue de 27,8 millones de pesos y el promedio por asunto fue de 1,063. Es decir, se vuelve a observar que los nos son en montos promedio más altos que los sís. Lo mismo en el caso de los reclamos por no entrega de la cantidad solicitada en cajero utilizando la tarjeta de débito. Antes de pasar a las recomendaciones, a ver si podemos ver un ejemplo de lo que tenemos y de cómo se ve con detalle en el R27. A ver si lo podemos ver muy grande, porque no se va a ver a menos de que tenga su presentación. Si vemos, por ejemplo, este cuadro, nos vamos a dar cuenta de que, por ejemplo, en crédito personal y en crédito de nómina, en crédito personal se tuvieron iniciadas 4,376 reclamaciones por un monto de 223 millones de pesos. Y fíjense que la razón es cobro no reconocido por otras comisiones. El porcentaje de abono fue apenas del 4%. Si nosotros hacemos la división, tenemos que la reclamación promedio fue de 50,000 pesos. La pregunta es, ¿qué comisión en crédito personal puede ser de 50,000 pesos? Por ejemplo, tenemos otro, crédito de nómina, está ahí abajito con rojo.
fueron 7,665 reclamaciones por 208 millones de pesos, con un porcentaje de abono del 2%. Si nosotros hacemos la división para sacar el monto de la reclamación promedio, nos damos cuenta que fue de 27,136 pesos. Otra vez, ¿qué otra comisión en un crédito de nómina puede ser por 27,136 pesos? Y así sucesivamente podríamos ver otros tipos de ejemplos que seguramente ustedes van a tener o tienen en su presentación, están como anexo, y volvería ya nada más a las recomendaciones o a las conclusiones de este análisis del día de hoy presentamos. 1. Es importante cuidar que no te cometan un fraude, pero también es importante cuidar los movimientos operativos que hace tu banco en los productos contratados. Revisa las comisiones que te cobra tu banco y compáralas con las plasmadas en tu contrato. Haz valer las promociones que oferta tu banco, anualidad, manejo de cuenta. Si no se respeta, reclámalas. En créditos de nómina impersonal, verifica las comisiones de apertura y las comisiones de disposición del crédito. Da seguimiento a los pagos que tienes domiciliados y revisa los montos y la frecuencia de aplicación por parte de tu banco. Los intereses ordinarios y moratorios que te cobra tu banco por el crédito contratado deberán coincidir con los plasmados en tu contrato. Realiza tus propios cálculos y si no te cuadran, presenta tu reclamación. Cuando utilices los cajeros automáticos, acredita que la operación se haya realizado con éxito, pagos, depósitos o disposiciones de efectivo, y guarda el comprobante. 8. Si realizas disposiciones de efectivo con tu tarjeta y el cajero no te entrega la cantidad solicitada, inmediatamente repórtalo a tu banco. Es una operación que se deberá subsanar. Si acudes a la sucursal, cerciórate que los movimientos que haga el ejecutivo de cuenta, el cajero o el gerente en su caso, se realicen como lo solicitaste. Revisa tu estado de cuenta, online o en papel, para verificar que no haya cobros de comisiones o servicios no contratados. 11. Si existe un error operativo del banco y afectó tu patrimonio, deberás de exigir el 100% de la devolución. Esto es lo que queríamos presentar hoy. Con esto cerramos, digamos, el análisis del reporte R27, tanto en la parte de presuntos fraudes como en la parte de errores operativos del banco. Bueno, 12, 13, 40. Muchísimas gracias.